Buenas noches y bienvenidos todos a esta mesa redonda. Por favor, permítanme presentar a nuestros dos maravillosos invitados. El primero es Kyle Chaika. Por favor, denle la bienvenida. And the second one is Álvaro Pascual Leone. Y el segundo es Álvaro Pascual Leone. Bienvenido. Starting for your right, Kyle Chaika is a staff writer. Empezando por vuestra derecha, Kyle Chaika es periodista de The New Yorker, donde escribe una columna semanal sobre tecnología y cultura. Infinite Scroll. In 2024, Infinite Scroll. Filter World, Mundo Filtro. En 2024 publicó Filter World, Mundo Filtro, uno de los ensayos más brillantes del año. Filter World revela cómo las plataformas están tomando control sobre nuestro gusto personal y cómo los algoritmos han hecho que la cultura sea homogénea, individualizada y peor. Y Álvaro Pascual es un líder mundial en neurología, profesor en la Escuela de Medicina de Harvard y creador de más de 25 patentes de diferentes métodos de estimulación y modulación cerebral no invasiva. En 2019 escribió Healing Brain, el cerebro que cura, con dos colegas, y ahora es uno de los tres cerebros detrás de uno de los proyectos científicos más ambiciosos de todos los tiempos en este país, España, Neurotech. Así que bienvenidos de nuevo. ¿De qué trata este panel? Lo resumiré en unas pocas palabras. La tecnología ha transformado radicalmente la forma en que descubrimos y consumimos cultura, moldeando nuestras preferencias de manera profunda e invisible para nosotros. Redes sociales, sitios de comercio electrónico y plataformas de streaming. Los algoritmos están modelando nuestra experiencia y abarcando todas las disciplinas artísticas, desde la música y el cine hasta la literatura y las artes visuales, incluso la gastronomía. Así que es momento de prestar atención a la influencia cognitiva que las grandes tecnológicas tienen sobre nuestra percepción de la cultura y el placer estético, y también de prestar atención a las implicaciones de técnicas del aprendizaje profundo en la diversidad cultural y la autenticidad, por ejemplo. Por supuesto, hablaremos también de IA. Lo sé, es un tema enorme y hay mucho que decir, así que vamos al grano. Kyle iniciará la presentación, así que Kyle, cuando quieras. Hola, genial, buenas tardes. Muchas gracias por escucharme también en inglés. El libro que publiqué el año pasado se llama Filter World o Mundo Filtro. Y quería encontrar un título de una sola palabra para este libro, como una especie de frase clave para describir el mundo digital en el que pensé que estábamos. Y en un mundo donde estamos rodeados de plataformas digitales por todos lados, y cada plataforma digital tiene su propio feed algorítmico y recomendaciones algorítmicas que nos bombardean todo el tiempo, creo que todos experimentamos esto constantemente y vemos qué está en la parte superior de nuestro feed de Instagram. Spotify nos recomienda las canciones que el algoritmo prefiere, nuestra página principal de Netflix está personalizada para nosotros, pero también es un poco manipuladora. Incluso nuestros buzones de correo y mensajes de texto son filtrados de acuerdo a lo que podría ser importante para nosotros, o lo que esta ecuación algorítmica juzga que, de hecho, es importante. Así que creo que los algoritmos son el filtro del título. Cómo todos estos datos e información, cultura y comunicación a nuestro alrededor están siendo filtrados, cambiados y ordenados. Todo ello a través de estas ecuaciones, y empecé a notar a través de esto el impacto de los feeds algorítmicos probablemente hacia mediados de los 2010, más o menos en 2015 o 2016, y la primera señal que vi de esto fue el tipo de cafetería genérica, tal y como yo la llamo, de estética internacional de diseño bastante reconocible, con azulejos de tipo metro en las paredes, muebles de madera recuperada,
que sirven latte, probablemente tostada de aguacate, y empecé a ver estas cafeterías apareciendo donde quiera que viajara como periodista, así que no importaba si estaba en Madrid, Pekín, Tokio, Los Ángeles. Siempre había este tipo de cafeterías. Y no es que hubiera una empresa matriz como Starbucks ordenando y gestionando la estructura, la estética de todas estas cafeterías, sino que había una especie de armonización del gusto, como alguien me dijo una vez, donde todos los dueños de cafeterías independientes y baristas se iban moviendo hacia la misma estética, aunque quizás ni siquiera fueran conscientes de que eran todos iguales. Y mi teoría concluyó que lo que conectaba a todas estas cafeterías, baristas y diseñadores no era una empresa matriz, era en cambio Instagram. Eran estos nuevos espacios digitales que emergieron en los 2010 y que estaban extremadamente globalizados y conectaban a personas individuales en tiempo real de manera tan detallada que un barista de Tokio podía ver qué tipo de latte estaba haciendo un barista de Brooklyn y todos poco a poco podían copiarse entre sí y encontrar ese promedio estético. Y creo que con el tiempo esa situación se ha colado en todo tipo de aspectos de la cultura. Así que esta globalización granular también está pasando en el campo de la música, como vemos ahora que la música es modulada por el feed de recomendaciones de TikTok. Por ejemplo, todos habrán escuchado la canción Espresso de Sabrina Carpenter, extremadamente popular en los Estados Unidos. Pero incluso esta superestrella del pop que tuvo un gran éxito terminó sacando una versión acelerada de este single para adaptarse mejor a TikTok, que realmente prioriza la densidad del sonido y enganchar al usuario en el primer microsegundo. Creo que la misma homogeneización ha acontecido en el mundo del arte, con ciertos tipos de pintura abstracta o figurativa. Ha pasado en Netflix, donde todos los shows se ven prácticamente iguales. Ha pasado en el mundo de la moda. A finales de los años 20 del pasado siglo hubo esta homogeneización de logos, donde todos los logos de marcas se volvieron de este tipo genérico. Y creo que el resultado de todo esto es extremadamente aburrido. Se siente vacío, se siente seco, se siente sin sentido, menos atractivo para nosotros. No conmueve. Y con el libro quería explorar por qué estaba pasando esto y desmenuzar esos campos de fuerza algorítmicos para tratar de volver a un lugar donde pudiéramos explorar mejor nuestros gustos personales y entender qué nos gusta de la cultura y qué valoramos en el arte, la música o en una cafetería sin estar tan manipulados por las recomendaciones. Creo que al final el problema no es que los algoritmos sean malos o que Internet sea terrible. Es que los feeds algorítmicos que han dominado la distribución cultural están controlados por estas compañías tecnológicas, que básicamente son extractivistas y están extrayendo nuestra atención, vendiendo publicidad basada en esta atención y convirtiéndose en las empresas más valiosas del mundo por ello. Así que creo que si hay una tesis clara en mi libro es que los algoritmos han aplanado la cultura y ese aplanamiento ha sido ejecutado intencionalmente por estas empresas para convertir la cultura en contenido y simplemente mercantilizarlo todo. Y creo que eso lo ha empeorado todo para nosotros como consumidores. Genial, sí. Muchas gracias. Es genial estar aquí, pero me siento un poco como un pez fuera del agua. Soy neurólogo y científico de la neurociencia, así que déjenme darles un contrapunto a lo que acabamos de escuchar, porque quizás el problema o la solución, la comprensión del problema no está en lo que hay ahí fuera, no está en la tecnología, no está en los algoritmos, sino en la propia naturaleza de nuestro cerebro. Así que el razonamiento que voy a exponer aquí es que nosotros somos el producto y a veces la víctima de nuestro propio cerebro. Así que por favor, aguanten conmigo y déjenme tratar de desarrollar 3 ideas para captar el sentido de mi procedencia intelectual. Los seres humanos, primero, no necesitan cerebro para funcionar. Los pulpos no tienen cerebro. Tienen un sistema nervioso distribuido
a lo largo de todo el cuerpo, tienen células en cada tentáculo. La evolución de las especies avanzó por caminos distintos y solo algunos animales tienen cerebro. Nosotros, obviamente, entre ellos. Y la pregunta es ¿por qué diablos tenemos cerebro y por qué tiene sentido tenerlo? El cerebro es un órgano extremadamente caro para el organismo. Representa el 2% del peso del cuerpo humano, pero consume continuamente alrededor del 20% de la energía total. Canalizamos energía a nuestro cerebro cuando no hacemos nada. Todo el tiempo está consumiendo el 20% de energía. Consume el 20% porque está conectado continuamente. Vamos a hablar del Internet. En el cerebro adulto humano hay 3 veces las conexiones que hay en Internet en total. Ese es un número abrumador. Pero a los 5 años tenemos 10 veces el Internet en nuestro cerebro. Así que tenemos un órgano muy caro en términos energéticos, con un número increíble de conexiones, diseñadas para perderse a medida que crecemos. Y la idea final, las conexiones nunca son estáticas. Cada 5 segundos las conexiones entre las células cerebrales cambian. Cada 5 segundos. Lo impresionante es que espero seguir siendo la misma persona que cuando entré. Pero en el tiempo en que hablo, en 5 minutos, multiplica esto, divide esto por 5 segundos, es esa cantidad de veces que hay un recambio de las sinapsis. Cada uno de nosotros saldrá de esta sala con un cerebro diferente. Así que planteado esto, con este órgano tan único y con estas características tan peculiares, ¿por qué poseemos este órgano? Lo tenemos porque somos seres sociales. Estamos diseñados para interactuar unos con otros. Estamos diseñados para influirnos mutuamente. Estamos diseñados para sincronizar los cerebros de unos con otros. Mi cerebro, por ejemplo, habiendo escuchado a Kyle ahora mismo, es un poco más Kyle-ish de lo que era antes. Literalmente es así desde la perspectiva de la fisiología cerebral. Y Kyle, tu cerebro será un poco más alvaresco, para bien o para mal. Y esa es una realidad ineludible. Y este cerebro, esta fisiología única, crea historias. No podemos evitar tener un cerebro que genere historias. No somos una cámara. No somos un receptáculo de lo que experimentamos, sino que nuestro cerebro está continuamente generando una hipótesis del mundo y contrastándola. No recordamos lo que experimentamos. Tenemos una percepción de una emoción y nuestro cerebro inventa cada vez una nueva versión de esa historia. Así es como funciona el cerebro humano. Es increíblemente inventivo, increíblemente creativo. Un sistema en continuo cambio que se influye mutuamente. Eso es ciertamente algo bueno. Pero cuando la influencia ya no está bajo nuestro propio control, cuando la privacidad y la propiedad de esa característica ya no me pertenece, sino que pertenece a una institución, sea lo que sea eso en relación a un individuo, entonces somos víctimas de ese mismo cerebro, porque, como decía, nadie debería decirme cómo debe cambiar mi cerebro. Y sin embargo estoy expuesto a influencias que básicamente entrenan la actividad en mi cerebro sin que yo tenga el control. Y pretendemos que lo controlamos porque decimos si queremos aceptar las cookies o no. Pero eso es solo un chiste. La mayoría de nosotros ni siquiera entiende a qué estamos diciendo que sí. Así que es la misma naturaleza lo que nos hace únicos, lo que nos hace igualmente vulnerables, en el sentido de ser manipulables. Y eso creo que debería finalmente llamar no a abandonar la tecnología, sino a 2 cosas distintas. Primero, regulaciones, derechos que consideren la actividad cerebral como un derecho individual único y establezcan protecciones para garantizarlo.
Y segundo, otro tipo de educación que promueva valores humanos que no han cambiado, que siguen siendo los mismos de siempre, pero en una era tecnológica que tiene ciertas características y riesgos. Genial, Álvaro. Es tu turno ahora. Álvaro, para romper el hielo un poco, os propongo a los dos un pequeño reto. Por favor, imaginaos con vuestro dispositivo favorito, mirando Netflix, Spotify, YouTube o TikTok. En la página principal, justo antes de ver o escuchar algún contenido. ¿Qué sienten usualmente en ese momento, considerando todo lo que saben sobre las bambalinas de estas plataformas? No les pregunto como usuarios comunes, sino como escritor y doctor. ¿Tienen ese sentimiento de ups, lo hice otra vez? ¿Se sienten atrapados de alguna manera? ¿No sienten nada de eso? Hablen con sinceridad, por favor. De acuerdo. Yo admito que uso TikTok demasiado y cuando abro TikTok busco un estado mental sin pensamiento al principio. Quiero desplazar mi agencia y mis deseos al feed y ver qué me devuelve el algoritmo. Entonces, en ese sentido, de manera positiva, me siento sorprendido y encantado. Me sorprende que me muestren algo que no sabía que existía y que mágicamente encaja justo con lo que quiero ver. Ese es cierto el mejor escenario. El escenario más bien medio, frecuente, es un vídeo de un perro lindo o algo genéricamente atractivo. Es como ver un programa de televisión aburrido, contenido que puedo consumir, está bien y funciona como entretenimiento. Y en el peor escenario, me siento profundamente mareado, repugnado por cuánto control he perdido para elegir qué veo o expresar mis propios deseos en cuanto al arte y la cultura. Creo que todos tenemos algo que sigue apareciendo en nuestro feed. Algo que no entendemos bien, pero que siempre está ahí. Para mí son vídeos de personas colocando azulejos en duchas. Hay algo en la geometría y la estructura de los azulejos que me resulta muy atractivo. Y los veo y digo, oh no, otra vez, ahí está otra vez. ¿Por qué me pasa esto? Así que me entrego a eso y me vuelvo vulnerable a ese estado de náusea. Sí, yo tengo, digamos, dos pensamientos diferentes. Por un lado, estoy de acuerdo con lo que dice Kyle. Creo que hay una mezcla de disfrute y de duda sobre ser un receptáculo de lo que se ofrece. Actuar de manera, digamos, sin pensar, es un poco agradable. No muy distinto de ver la televisión. Pero creo que en mi caso, porque no puedo evitarlo, hay algo más que se evoca. Y lo que se evoca es que desde el punto de vista de la neurobiología, desde el punto de vista de la actividad cerebral, conocer o experimentar algo que podrías tocar o que podría tocarte es muy diferente a experimentar algo que no puedes tocar. Literalmente, cuando hay un contacto físico potencial, el cerebro activa el área motora como si nos fuéramos a mover, como si nos fuéramos a defender, como si fuéramos a atacar, algo muy crudo desde el punto de vista evolutivo, pero que lleva una forma fundamentalmente distinta de conocer ese objeto. Hay resultados increíbles respecto a la actividad cerebral, donde a las personas se les muestra una manzana real, física, versus un avatar o una manzana virtual. Tan bien hechos que objetivamente es imposible distinguirlos. De modo que la gente dice, esa es la manzana real o esa otra es la manzana real. No saben cuál es la manzana real. Pero tu cerebro sabe qué manzana es distinta, aunque tú no lo sepas.
Entonces, cuando me enfrento a todos estos medios y cosas, no puedo evitar pensar que más o menos sé, pero más o menos no sé, qué estoy realmente experimentando en esa situación, por esta condición de la realidad neurobiológica. ¿Cómo valoras el impacto de los algoritmos en la formación de nuestras preferencias culturales? ¿Podrías mencionar algún estudio o investigación en tu campo que haya medido el impacto de sistemas de recomendación en el cerebro humano? ¿Estamos convirtiéndonos en usuarios pasivos culturalmente hablando? Ok, puedo empezar y luego continúas tú. Pero de nuevo, recordad que el cerebro cambia por lo que experimentamos. Y eso no es necesariamente bueno o malo, es simplemente un hecho biológico. Así que si ves TikTok, TikTok te cambia. Si ves Instagram, Instagram te cambia. ¿Es eso bueno o malo para ti? No lo sé, es lo que te va a hacer ser quien eres, con lo bueno y con lo malo. Y creo que esa es la realidad. No solo con los medios e Internet y todas esas influencias, sea cual sea el algoritmo que usen, sino con todo lo que experimentamos en general. Si vas a ver el fútbol, serás cambiado por el fútbol. Así que creo que parte de mi razonamiento principal no es tanto pensar en esto como en una influencia buena o mala, sino más bien como una realidad del mundo en el que vivimos. Y la pregunta clave vuelve a ser, ¿cómo quieres que esto te modifique? ¿O cómo mantienes determinados valores, valores fundamentales, valores guía en este contexto? Así es, la influencia parece algo inevitable. Quiero decir, si miramos a las plataformas digitales ahora mismo, en algunos aspectos han superado a la televisión. Por ejemplo, YouTube es el espacio en que la gente consume vídeos, TikTok significa cómo la gente consume música, o Spotify lo mismo. Y hay más de 1.000 millones de personas en Facebook, más de 1.000 millones en TikTok. Siempre me impresiona que son más personas en el mismo lugar pasando por los mismos canales que nunca antes. No hay otra experiencia masiva que sea igual para 1.000 millones de personas, excepto el feed de Facebook. Y todos esos usuarios están experimentando el mismo algoritmo, el mismo tipo de recomendaciones. Entonces siento que eso demuestra lo poderosas que son las recomendaciones algorítmicas para influenciar la cultura masiva. ¿Qué se vuelve popular ahora? Creo que todo esto está dictado por lo que tiene éxito en el espacio algorítmico. Y quiero decir, es un hecho que nosotros como creadores culturales o cualquier persona creativa debemos navegar eso en términos de lo que hacemos. Estamos pensando en cómo de exitoso es mi tweet o cuántos me gusta tiene mi publicación en Instagram. Creo que hay un mecanismo reflexivo en nuestro cerebro, subconscientemente, que evalúa las cosas basándose en cómo van a tener éxito en esos espacios. Simplemente es preciso luchar contra esa red de algoritmos ahora mismo. Cierto, Kyle, pero sabes, lo que pasa con esto, lo que me evoca es que si tienes un sistema que básicamente se ha quedado marcado por la modificación plástica y se enfrenta a otro sistema que por esa misma marcación se vuelve cada vez más incentivador de ese patrón, entonces te vuelves cada vez más unidireccional en el mundo. Sin esas plataformas digitales impulsadas por algoritmos, te expones a otras cosas. Aquí tendríamos que intencionadamente interrumpir el algoritmo. Y por eso digo que necesitamos educar para eso, porque de otro modo no habrá sorpresa, porque simplemente el algoritmo da lo que tú le diste, lo que tú dijiste que quieres ver. Y eso se vuelve un reforzador de caminos de la plasticidad cerebral, en lugar de un agitador. Y por eso debe haber propiedad conductual sobre cómo usamos esas herramientas. Desde luego, sí. El algoritmo ciertamente nos cambia.
como la tecnología que utilizamos nos cambia. Pero en este momento no podemos cambiarlo de vuelta para nada. No podemos decirle a Mark Zuckerberg que cambie el algoritmo de Facebook. No podemos ajustar los controles de cómo funciona, y hay tecnología más nueva que sí permite eso, que podría permitir personalizar el algoritmo o cambiar cómo funciona la plataforma. Pero ahora mismo es como una calle de un solo sentido. El patrón se está marcando en nuestro cerebro y no somos nosotros quien lo está marcando. ¿Te sorprendió que podredumbre cerebral fuera elegida palabra del año según el diccionario de Oxford? ¿Qué tan importante es esto en relación a este tema? Estamos saltando aquí de consumo cultural a salud mental. De acuerdo, creo que sí, de nuevo, basándonos en lo que sabemos, que es esa descripción del cerebro cambiando continuamente que di al principio, basándonos en lo que sabemos, eso es un cerebro saludable. Entonces, queremos un cerebro que sea fundamentalmente dinámico, que sea fundamentalmente estocástico, probabilístico. Y para mantener eso necesita estar expuesto a nuevos desafíos. Si tenemos un mundo tecnológico que va reduciendo progresivamente los grados de libertad de ese sistema, el sistema se vuelve más rígido y se hace más fácil de guiar por otros. Pero no es bueno para la salud del sistema. Ese no es un cerebro saludable. Un cerebro saludable es plástico. Un cerebro inflexible, estático, no es buena cosa. ¿Y cuáles son las consecuencias de un sistema así? Trastornos de la plasticidad cerebral, demencias, depresiones, esquizofrenia. Todas estas son manifestaciones, causas biológicas de la falta de plasticidad en el cerebro que dan lugar a distintos síntomas. El riesgo de estas tecnologías es inducir una modificación externa de la expresión de genes humanos que lleva a un cambio fisiológico que promueve patologías en lugar de salud. ¿Es posible engañar al algoritmo en el consumo cultural sin volverse ludita? Recuerdo que hay una sola tienda Blockbuster en Oregón, por cierto. Sí, creo que es posible luchar contra el algoritmo. Ahora somos muy conscientes de sus efectos. Sabemos qué nos alimenta y no podemos hablarle, como dijimos, es una calle de un solo sentido. Pero he escuchado muchas historias de personas a las que entrevisté sobre cómo cambiaron su comportamiento de manera específica para ir en contra de lo que el algoritmo les ofrecía. De modo que si tus recomendaciones están llenas de, no sé, bienes raíces o algo así, podrías conscientemente no hacer clic en ninguno de esos contenidos para tratar de enseñar al algoritmo que ya no lo quieres. Pero eso tampoco funciona muy bien. Creo que el feed algorítmico es tan fuerte que no importa qué intentos hagamos de hackearlo o cambiar nuestro patrón de comportamiento. La recomendación algorítmica siempre vuelve a lo que sabe de nosotros. Por ejemplo, una joven a la que entrevisté para mi libro tuvo este problema en Twitter. Se interesó mucho por la astrología durante un tiempo y seguía a todos sus ascendentes, etcétera. Perdón, no sé el vocabulario, no conozco el vocabulario de la astrología. Pero el caso es que ella se metió profundamente en este mundo y vivía su vida según la astrología. Luego se dio cuenta de que esa sobredependencia dañaba su salud mental y que estaba demasiado obsesionada. Entonces trató de sacar la astrología de su feed de Twitter. Bloqueó el contenido, silenció varios términos y no funcionó. No podía decir a Twitter que dejara de mostrarle contenido de astrología. Y eso la conmocionaba cada vez que volvía a usar la aplicación. El problema quizás es que no podemos hackear lo suficiente a los algoritmos y las plataformas además funcionan con maneras de evadir nuestro hackeo. Como en Netflix, en la página principal, donde cada serie o película tiene su propia miniatura, la imagen que ves cuando haces clic. Y Netflix cambia esa miniatura basándose en lo que sabe sobre ti y qué preferencias tienes. Así que incluso si solo te gustan los documentales deportivos, Netflix podría mostrarte una comedia romántica, pero ponerle una imagen deportiva encima para tratar de venderte eso. Así que incluso si intentas evitar el contenido que está ahí, el feed algorítmico podría encontrar la manera de representártelo
y usar su información sobre ti para poder atraparte de todas formas. ¿Y tú, Álvaro, cuáles son tus estrategias para evitar ser dirigido de una manera específica? Creo que sí. Ya sabes, elegir mirar otras cosas cambia las ofertas, ¿no? Así que trato de hacer eso regularmente. Pero otra cosa es compartir tus perfiles, hacer perfiles grupales. Así que tenemos feeds familiares y eso es genial porque de repente sé de dónde vienen. Pero también me ofrecen cosas que quizá yo no hubiera elegido y te da una experiencia diferente. Entonces, de nuevo, si piensas en nosotros como seres sociales, llevar eso al siguiente nivel y realmente unirte a grupos en vez de tener perfiles individuales, sería una forma de crear una personalidad más diversa, por así decir. Eso naturalmente tiene sus riesgos, porque entonces todos en ese grupo terminarán siendo más semejantes. Así que habrá que tener grupos progresivamente más diversos. Pero creo que hay formas de, dado el algoritmo, intentar modificarlo un poco. De nuevo, creo que es un nivel posterior a algo que fundamentalmente ya está ahí. Creo que como padre de tus hijos, crees que sabes qué les gusta y les sigues ofreciendo lo que les gusta, y al hacerlo los moldeas. ¿Qué puedes hacer? Aparecer con algo completamente distinto. El algoritmo por sí mismo ahora no es capaz de hacer esto. Está muy marcado, así que es necesario forzarlo a hacerlo. Kyle, has mencionado ese truco de Netflix con las miniaturas. Netflix va a introducir en serio algo conocido en la jerga como visualización de fondo, que consiste en incorporar referencias directas a la acción y los diálogos de cualquier trama para facilitar a quienes están haciendo otra cosa mientras ven los programas. Cuando TikTok fue prohibido brevemente en Estados Unidos hace unas semanas, el comediante Michael Longfellow se preguntó en el Saturday Night Live: ¿qué podemos ver ahora mientras vemos una película? ¿Podría tener esto algún efecto en nuestra capacidad para concentrarnos? ¿Esta doble modalidad de visualización? Creo que somos adictos al contenido. También creo que el listón se ha puesto tan alto, en parte a causa de los feeds algorítmicos, que en cierto modo esperamos que nuestra atención sea completamente absorbida, porque cada truco se usa para mantener nuestros ojos enfocados y que nuestro cerebro no se distraiga o aburra. Y por eso creo que aparece el tema de la segunda pantalla, o de la visualización de fondo. Porque si estás mirando tu teléfono para obtener esa droga de atención plena, no vas a estar enfocado con el show de Netflix de fondo. Y por eso el show de Netflix tiene que ser más ambiental, más pasivo, no destacar mucho. Tiene que ser aún más homogéneo fundamentalmente. Creo que el mismo truco sucede en los vídeos de TikTok, a veces llamados core o de otras maneras. Pero son vídeos de fondo, una ola en una playa y luego otro vídeo dentro del vídeo, tal vez la pantalla de un videojuego, y luego otro vídeo dentro de ese, de alguien hablando. Y es una mezcla completa de cosas para captar tu atención. Es increíble, es como comida basura diseñada para engancharte. Entonces, si estamos acostumbrados a esto, si esto es la base para captar nuestra atención, ¿qué puede competir con ello? No lo sé. Y creo que la forma en que hemos sido tan entrenados para consumir grabaciones audiovisuales ha hecho que haya menos lectura,
que el texto mismo sea menos un medio importante, y confiamos más en personas hablando en voz alta y en conversaciones. Así que creo, al menos desde mi perspectiva anecdótica, que está cambiando cómo pensamos y cómo formamos nuestros pensamientos a través de estos canales multimedia. Es interesante porque esta competencia por la atención siempre está enfrentando también a los creadores de contenido. Ahora mismo hay un montón de artistas que crean directamente para el feed en vez de para el público. Los creadores están perdiendo poder de decisión frente a las plataformas de streaming y las redes sociales. La atención se está convirtiendo en la forma más eficiente de llegar a la audiencia en vez de la calidad o la originalidad. En otras palabras, ya no importa qué bueno seas, sino cómo de viral eres. ¿Qué les dirías a los creadores ahora? Bueno, no lo sé, pero creo que vale la pena pensar un segundo sobre qué sabemos exactamente de la atención y su funcionamiento, porque es algo contraintuitivo. Muchos pensamos que la atención, primero, que el monólogo en Saturday Night Live está diciendo algo que el cerebro puede hacer, que es hacer algo mientras ves una película. Nuestro cerebro no puede hacer eso. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Imposible. Lo que el cerebro puede hacer increíblemente bien es cambiar muy eficientemente de objeto de atención. Y hay placer en este cambio. Hay una liberación de dopamina que se vuelve adictiva. Así que en realidad disfrutamos el reto de cambiar entre cosas cuando prestamos atención. No es que activemos algo, no es una linterna que encendemos de repente, sino que apagamos activamente todo lo demás en la habitación. Es como hacer la habitación más oscura. Así que mi cerebro ahora mismo sabe exactamente cuántas personas hay en esta habitación. Yo no lo sé porque no lo he contado, pero mi cerebro lo sabe. Y sin embargo ha decidido que esa no es información útil. Así que lo que necesita es apagarla. Y nuestro cerebro funciona con un 80% de su energía. El 20% restante se inhibe, pero esa inhibición no cambia la actividad. Por lo tanto, no provoca liberación de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que nos engancha de la tecnología? Lo que nos engancha es el hecho mismo de que inhibe la inhibición. Hace difícil apagar el cerebro para permitirnos enfocarlo. Al hacer eso, lo disfrutamos, porque ese cambio nos da dopamina. Pero el riesgo es que bombardea nuestro cerebro con desafíos que hacen cada vez más difícil prestar atención. Así que de nuevo, nos volvemos víctimas de cómo funciona el cerebro. Entonces, si quieres ser un creador exitoso, tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir. ¿Quieres la recompensa inmediata que viene de darle a la gente ese cambio constante? ¿O quieres hacer un arte, una cultura, que sostenga la capacidad individual de enfocarse más y de mantenerse en la tarea? Genial, pues vamos con la IA. Ahora en pantalla podéis ver cómo los platos generados por IA empiezan a aparecer muchos más atractivos que los platos cocinados por chefs humanos. Esta imagen está incluida en un ensayo maravilloso llamado Delicious Algorithm, algoritmo delicioso, publicado por el físico Eneko Axpe, que nos está viendo en línea. Me gustaría introducir el concepto de hambre visual, que es el deseo de ver imágenes de comida y la respuesta conductual, neurológica y fisiológica que surge en una persona al estar expuesta a imágenes que representan comida. Digamos que algunas personas podrían vivir sin cultura, y qué suerte la de ellos, pero todos necesitamos comer para sobrevivir. ¿Qué pros y contras ves en el diseño de comida por IA? Creo que observamos la influencia de la inteligencia artificial generativa en lo que creamos ahora. Creo que esta nueva generación de usuarios de inteligencia artificial, que somos todos nosotros, nos estamos acostumbrando a los tipos de estética que la inteligencia artificial ofrece. Nos estamos acostumbrando a la forma en que produce contenido infinito sin fricción.
Lo que me llama la atención de esta imagen, por ejemplo, es que a primera vista parece deliciosa. Pero luego empiezas a notar los clichés, lo que está mal con ella. Para mí es la estética del plato cerámico genérico, la incoherente colocación de los frijoles y, por supuesto, el misterioso tocino. Pero también creo que casi funciona de manera similar a los vídeos de TikTok, tratando de activar todos tus sentidos a la vez. Cada detalle, por ejemplo, tiene la misma importancia que todos los demás. Y creo que ese es uno de los problemas de la cultura de la inteligencia artificial, que no tiene intención, no toma decisiones. Es casi lo opuesto a cómo tenemos que apagar todo lo demás para prestar atención a una sola cosa. El artista tiene que cortar todo lo demás y enfocarse en la única cosa que quiere hacer. Y la inteligencia artificial no puede hacer eso, salvo que un artista humano intencionalmente la dirija. De lo contrario, obtienes este resultado, que es un revoltijo de arquetipos y trucos aleatorios. Álvaro, mencionaste antes cómo nuestro cerebro sabe cómo es una manzana falsa. ¿Qué te dice tu cerebro sobre esta imagen? Justo eso es a donde quería ir. Tengo que decir que miro esta imagen y no sabría decir si es generada por inteligencia artificial o no, solo con verla. Pero me pregunto, yendo al punto que indicabas, si de alguna manera el cerebro en realidad lo sabe. Y eso sería una pregunta interesante para empezar. Pero si supiéramos cuáles son esas diferencias, sería interesante ver si se pueden usar para obtener resultados deseables. De nuevo, ¿quién decide qué es un resultado deseable? Voy a decir que es preciso ser autónomo y, por lo tanto, es deber del individuo decidir. Pero dicho esto, podría ser una manera de promover mejores hábitos alimenticios, mejores cantidades en la alimentación o mejor nutrición en general. Hay muchas cosas que es posible imaginar que serían beneficiosas si se regularan y controlaran apropiadamente, y si realmente entendiéramos no solo cómo nos sentimos al respecto en nuestro discurso, que es una interpretación que hacemos de lo que pasa en el cerebro, sino si supiéramos qué pasa en el cerebro exactamente. Hace unos minutos mencionaste una aplicación maravillosa de sistemas IA en salud en Singapur. Y por otro lado, hablaste antes de la necesidad de regulación en esta área. ¿Cómo de difícil es encontrar un equilibrio en este sentido? Sí, creo que tenemos que sacar del asunto los intereses de unos pocos, y eso requiere varias regulaciones. Somos definitivamente seres sociales, o dicho de forma negativa, somos seres manipuladores. Sabemos como humanos que podemos influir en otro, influir para que viva en paz, para que el otro viva en paz y con más amor, o para que el resto haga por nosotros lo que de otro modo no harían. Esa es nuestra naturaleza. La tecnología puede potenciar esa naturaleza precisamente. Entonces, ¿cómo prevenimos que esto ocurra a través de las regulaciones? Necesitamos derechos que determinen quién posee qué explicaciones deben darse. Pero dentro de ese marco, una vez establecido, la tecnología puede resultar en rendimientos muy positivos. Es posible imaginar la aplicación que describes, que está funcionando en Singapur, o crear una enfermera con la que hables y que te conozca exclusivamente, de manera personal. Digamos, alguien con quien interactúas, que te da consejos, aprende de ti, tú aprendes de esa persona,
eres modificado por esta persona y te proporciona un compañero en el ámbito de la salud. Puedes imaginarlo como un compañero. Este teléfono me conoce, por ejemplo, mejor que mi esposa. Siempre digo esto. Así que si tengo una forma de interactuar y controlar lo que hace, sería realmente poderoso. Y creo que hacia allá vamos. Pero requiere regulaciones para que no sea usado por valores externos. Hay muchas cosas de las que ni siquiera somos conscientes. Este teléfono sabe muchísimo de mí, pero su propiedad es de Apple, no de Álvaro. Y eso es un derecho fundamental mío que está siendo violado. Y yo estoy permitiendo que se viole, pero creo que eso es parte de los desafíos que debemos afrontar. Sí, hablando de esa personalización que comentabais, creo que una de las posibilidades de la inteligencia artificial generativa es construir tecnologías más personalizadas. Las experiencias, las formas en que interactuamos con las plataformas digitales a día de hoy, en fin, todas son iguales. Todos tenemos el mismo feed de Facebook y puede parecer personalizado, puede mostrarme cosas diferentes a ti, pero es un feed fundamentalmente homogéneo. Pero si miras ahora a los chatbots de inteligencia artificial o a los personajes de inteligencia artificial que están evolucionando, son mucho más auténticamente diferentes entre sí. Están evolucionando según su usuario, desarrollan diferentes personalidades y diferentes funcionalidades. Creo que esa es una versión más genuina de la diferencia de agencia que experimentamos en las plataformas digitales a día de hoy. Pero el equilibrio es difícil. Quieres dar poder al usuario, queremos tener agencia, pero no queremos habilitar la dictadura de un billonario en Silicon Valley. Y eso requiere mirar al bien público, al bien común, pero también quizá más posibilidades para la tecnología a la que a día de hoy tenemos acceso. Blue Sky, por ejemplo, es una alternativa a Twitter, es descentralizada. Funciona con código abierto y una de sus ideas principales es que deberías poder elegir qué algoritmo usas para que puedas cambiar cómo funciona el algoritmo. Puedes, por ejemplo, utilizar el algoritmo de otra persona o puedes hacer evolucionar a la plataforma como tú prefieras que cambie. Y creo que esa es una visión más humana de esta tecnología. Y si nos dan esa posibilidad, la CEO de Blue Sky me dijo que quiere que la gente vote con su feed. Quiere que los usuarios vayan en la dirección que más les beneficie. Así que si como usuarios somos más conscientes de dónde se están aprovechando de nosotros y buscamos mejorar esos espacios, tal vez la industria cambie en general. Alguien en la audiencia se preguntó hace unas horas ¿qué pasaría si OpenAI o DeepSeek lanzaran mañana algo como Cervantes GPT aquí en el Círculo de Bellas Artes, donde cada año hay una lectura de 24 horas del Don Quijote? Es una pregunta muy delicada. ¿Cómo de lejos estamos de ese escenario? ¿Debemos estar preparados para Cervantes GPT? Probablemente varios de ustedes ya lo hayan hecho, pero es posible escribir algo y pedirle a la inteligencia artificial generativa que convierta ese texto en la voz de Cervantes. Y lo hará sorprendentemente bien. Probablemente te dejará boquiabierto. Yo he probado esto con algunos ejemplos y funciona bastante bien. Así que creo que depende de cuál sea la pregunta, pero ¿puede la inteligencia artificial crear la voz de una persona? ¿Puede la inteligencia artificial crear a una persona que sea mi imagen, mi evocación de lo que Cervantes sería para mí o cómo interactuaría conmigo? ¿Puede reflejar esto? Seguro, por supuesto. Y será particularmente buena si esta imagen está informada por mis propias reflexiones, y con el tiempo será un mejor Cervantes para mí. Será una persona completamente distinta para Kyle, y puede que ni siquiera se sienta como la misma. Pero creo que ahí está el punto de interés, que tenemos la oportunidad, si entendemos lo suficiente y poseemos la suficiente inteligencia artificial, de expandir nuestra realidad, de abrazar realmente nuestro entorno y moldearlo en una doble dirección.
A día de hoy somos moldeados por el entorno debido a la naturaleza de nuestro cerebro, pero solo tenemos influencia limitada sobre eso. Y creo que eso es lo que va a cambiar. Y con eso nos volveremos más híbridos como seres humanos. Justo eso es lo que me preocupa, Álvaro. Porque si tú estás experimentando tu Cervantes y yo el mío, entonces, ¿dónde está el Cervantes público? No hay un Cervantes público. Entonces la cultura se vuelve aún más atomizada y más individualizada. Y donde yo no sé qué estás experimentando tú, ni cómo es diferente de lo que yo experimento. Hay, desde luego, muchas alternativas. Pero el futuro de la cultura con inteligencia artificial que imagino es una burbuja de material hiperpersonalizado, que está totalmente separado de cualquier otra persona y que no puede ser compartido. Me temo, Kyle, que no estoy de acuerdo con esto. De hecho, creo que esa burbuja ya existe y que simplemente no es tan fuerte como tal. Pero escuchar o leer sobre Cervantes provoca impresiones diferentes en ti y en mí sobre quién fue o pudo haber sido Cervantes. Y esa singularidad, esa diferenciación, ya está operando. La pregunta, por tanto, es si la maximizamos, si la aprovechamos, ¿cómo la unimos? Creo que es una pregunta muy interesante y también muy importante. ¿Cómo podemos habilitar a ese humano híbrido ambiental para que aún interactúe con el otro de una manera significativa? Para que la inteligencia nos proporcione un sentido de realidad, de verdad, de cultura colectiva compartida. No Cervantes, pero Marta está apareciendo y eso significa que es tiempo de abrir la conversación. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Preséntate brevemente para que te conozcamos. Hola, hello. Me llamo Miren Lausirica, trabajo en temas de creatividad y metodologías participativas, en Art for Life. Veo debajo del algoritmo del gusto, lo llamaría también el algoritmo de la culpa, porque una de las problemáticas principales del algoritmo es que nos enseña cosas que nos dice que no está bien ser quien eres, porque al fin y al cabo todas las personas somos diferentes, somos singulares, pero los modelos que se nos enseña siempre son o más guapos o son mejores padres y madres o son más tal o menos algo que tú. Entonces veo no tanto el cultivo del gusto, que también veo algo peligroso, la homogeneización, pero lo más difícil veo que la homogeneización es que ve mal que tú seas quien eres, ¿no? Quiero saber vuestro punto de vista al respecto. She's remarking algorithm of taste should be algorithm of blame. Ella está preguntando por un algoritmo de culpa. And that kind of algorithm teaches it's not okay to be ourselves. Y ese tipo de algoritmo nos enseña que no está bien ser nosotros mismos por comparación con los demás. ¿Cuán peligrosa es esta homogeneización debido a este efecto espejo? Creo que Instagram ha creado un espejo colectivo donde todos nos vemos a nosotros mismos y vemos la vida de los demás transmitida de manera mucho más detallada que antes. Anteriormente no existía otra forma en la que pudiéramos ver 1000 fotos casuales de la vida de otras personas en el mundo anterior a Instagram. Creo que fue la invención de la foto social como fenómeno. Y creo que era una arena pública en la que siempre nos comparamos. Ha sido una arena pública en la que siempre nos comparamos con los demás y juzgamos, digamos, quién recibe más likes, etc. O simplemente somos más conscientes de las vidas íntimas y cotidianas de la gente, viendo sus historias de Instagram. Creo que eso incentiva una comparación más amplia con un grupo más grande, más allá de quienes están cerca geográficamente o, digamos, del grupo más íntimo de gente con la que fuiste a la universidad.
De modo que otra faceta del asunto es cómo Instagram ha hecho que todos los diferentes tipos de contenido se mezclen en uno solo, como si todo fluyera por los mismos canales. Así que, incluso si estás recibiendo actualizaciones de tus amigos y fotos casuales de personas que conoces, estas imágenes aparecen justo al lado de selfies de personas famosas, publicaciones de marcas y publicidad dirigida. Así que creo que todo esto contribuye a una imagen bastante poco saludable, a un canal poco saludable que consumes todo el tiempo. Y eso sí existía antes en una revista como, digamos, Vogue, en una sesión de fotos de Vogue, que también era manipulativa, pero al menos no estabas desplazándote por Vogue, horas al día pensando que tenía alguna relación directa con tu vida. Pero, Kyle, ¿es el feed externo el que crea la culpa? ¿O somos nosotros los que tenemos la culpa y la buscamos? En otras palabras, no creo que sea muy diferente de lo que pasa cuando caminas por la calle, ves a un tipo y dices, Dios mío, qué tipo tan guapo. Y desearías parecerte a él. O piensas, por ejemplo, qué abrigo más bonito, o lo que sea. Y ahora hacemos eso mucho más, involucrándonos en el asunto. Pero también deberíamos saber que las personas eligen compartir las cosas que saben que van a evocar esos sentimientos en los demás. Así que yo creo que no es la tecnología en sí la responsable, sino el uso humano de esa tecnología. Es posible mirarlo y pensar, en fin, probablemente su vida no es así, la están fingiendo. Y vaya, que se jodan, mira cuánto tiempo están perdiendo. Creo que hay todo un discurso que deberíamos estar desarrollando. Esto es lo que quería decir a propósito de la educación en humanismo en la era de la tecnología. La tecnología no va a desaparecer, pero corremos el riesgo de perder propiedades humanas fundamentales si simplemente pensamos de manera mimética, oh, debería estar haciendo esto o lo otro, que es algo diferente a la interacción diaria con quienes te rodean. Bueno, I'm Joana Bravo, I'm an artist and I'm also addicted to social media. Hola, soy Joana Bravo, soy artista y también adicta a las redes sociales. Y lo que realmente me preocupa es que, por ejemplo, en mi feed me gusta ver vídeos de yoga, fitness, cosas así. Pero últimamente he visto que puedes compararte con esas personas y pensar, vaya, ellos son mucho mejores que yo. Y, en fin, yo no hago tanto ejercicio. Pero últimamente veo que esas personas ni siquiera son reales. Ni siquiera son humanas, son creadas por inteligencia artificial y tienen esos pechos y esos rasgos que son completamente imposibles. Incluso dicen cosas imposibles. Y mi miedo es volverme adicta a ver cosas que ni siquiera son reales. ¿Y cuántas horas pasamos desplazándonos sobre la imagen de personas que ni siquiera existen? Todo esto me parece muy raro. En fin, es solo una observación. Y tú incluso también has visto muchos perfiles que ni siquiera son reales. No hay gente detrás de ellos. Entonces, ¿es solo Instagram o quien sea que hace estos bots que lo hace para adictarnos, para hacernos adictos a esto? A veces es fácil verlo, otras veces no. No me preocupa el asunto de la comida, me preocupan los que realmente me dicen cosas. Pero Joana, Instagram no lo hace para hacerte adicto, no lo creo. Creo que Instagram lo hace para ganar dinero. Es tan simple como eso. Entonces tu comportamiento, el de todos, tu comportamiento en este caso en particular, alimenta ese sistema, haciendo que desde la empresa ganen dinero. Y se genera toda esta dinámica. De modo que se trata de una cuestión sobre cómo controlar nuestros patrones de comportamiento, igual que con cualquier otra cosa. Dado un sistema diseñado para un resultado, ese resultado es el éxito comercial, ganar dinero, etc. ¿Qué elegimos hacer? No es muy diferente que las cápsulas de café donde siguen sacando diferentes colores para comprar cafés distintos, o el Corte Inglés desarrollando un aroma específico. No creo que sea muy distinto.
our brain, as you were saying, and causing so much, no nos va a causar tantos problemas mentales, ¿no? Tomar, bueno, sí, si te tomas 50 cafés, pero... I don't think it's very different. I see what you're saying. I think this is just more powerful technology. Veo lo que dices y creo que simplemente se trata de una tecnología más poderosa para lograr lo mismo. De verdad lo pienso. La tecnología es más poderosa, sí. De modo que necesitamos más educación, resistencia, estrategias apropiadas, propiedad para usar ese poder en lugar de ser víctimas de ese poder. Pero tal y como has dicho, la regulación es muy importante. Dijiste que debemos contar con los políticos para que lleven a cabo esa regulación. ¿Quién va a hacer esta regulación? Creo que es posible mantener algo de optimismo en esto porque Facebook, que ha sido más pro inteligencia artificial generativa que casi cualquier otra empresa, intentó lanzar estos personajes chatbot con los que la gente supuestamente iba a interactuar. Eran avatares de inteligencia artificial que tenían que ser atractivos y llamativos, y los usuarios los rechazaron completamente. Fue porque no eran lo suficientemente buenos todavía. Pero mi esperanza es que la gente continúe rechazándolos en cierto nivel. Quizás llegarán a ser tan convincentes y creíbles que nos engañen a todos, pero creo que hay un elemento que el cerebro percibe que nos hará conscientes de que es falso, y esperemos que no queramos consumirlo. ¿Puedo preguntar por qué esperamos que lo rechacemos? Quizás, Álvaro, para no tener expectativas irreales. Pero eso, Kyle, esa cosa que fue inconcebible hace 2 generaciones, este móvil, ¿ha cambiado mi cerebro? Absolutamente. El GPS, por ejemplo. Hay un estudio famoso que hace años demostró que los taxistas de Londres tenían un hipocampo más grande. ¿Por qué? Porque tenían el mapa de Londres en el cerebro. Ahora ya no es así, porque usan el GPS. Y anteriormente estaban más protegidos contra el Alzheimer. Ahora no. Esto es la manera realmente efectiva en la que funcionan la biología y la tecnología. Lo mismo pasa con las calculadoras, con los teclados, con las plataformas digitales que cambian nuestro cerebro, etc. Disculpa, tenemos 4 preguntas más. No sé si nos da tiempo a las 4, pero vamos a intentar, porque el ponente de la siguiente va a salir un poco tarde, entonces vamos a intentar daros voz a todas. Ah, no, era ella. Me he equivocado. Hola, buenas. Yo os voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con vuestras narrativas, con lo que habéis hablado, sino con el discurso que no se ve, que eres un poco como el algoritmo, ¿no? El algoritmo de esta ponencia, ¿no? Que sois 2 personas hispanohablantes, solamente una en la mesa que habla, que su lengua materna creo que es el inglés, y todos los demás de aquí, la mayoría con nuestra lengua materna, que creo que es el español. Y me ha llamado la atención que se predomine el inglés, y luego me ha llamado la atención porque me he dado cuenta también, he observado a la gente en la ponencia anterior o en las ponencias anteriores que podían observar sus móviles mientras estaban escuchando las ponencias, mientras que en este momento solamente he visto como a 2 o 3 personas, perdonadme, he visto como a 2 o 3 personas cogiendo el móvil mientras escuchaban estas ponencias porque les estaban costando. No es lo mismo, ¿no?, que sea tu lengua materna, que no lo sea y que tengas que poner la atención. Entonces, sí, esto es que lo estoy diciendo porque también tenemos que reflexionar que aparte de los algoritmos también hay se escogen, ¿entiendes? Es decir, nos influyen muchísimas otras cosas también, que no es la inteligencia artificial en las tomas de decisiones y que nos están influyendo también a cómo nuestro cerebro conecta todo esto. Lo he querido traer aquí porque la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Me han encantado vuestras ponencias, no les quito el valor, pero me ha llamado la atención. He tenido que compartirlo, la verdad. Gracias.
Si no tengo también preguntas, me gustaría proponer una pregunta de alguien que está online para darles voz. Creo que la contestación muy breve es que si yo hablo español y Kyle habla en inglés, entonces hay una falta de discurso entre los dos que se hace más difícil y por eso era la decisión de hablar en inglés. El hueco que existiría entre hablar dos personas en castellano y una tercera en inglés es más grande que el que existe entre hablar los tres en inglés, aunque para dos de nosotros no sea nuestra lengua materna, simplemente. Tenemos que... Tomamos nota. Gracias. Tenemos que terminar ya. Bueno, okay, so we run out of time. De acuerdo, estamos fuera de tiempo, desafortunadamente. Así que muchas gracias, Kyle, y muchas gracias, Álvaro. Espero que hayáis tenido suficientes ideas para reflexionar. Muchas gracias. Gracias a todos y todas.